yo soy Jesús. Ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar y contigo hablar, y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Para él no hay imposible.
llorando David, Samuel se levanta a ungir con aceite en su cabeza. Los ojos de Jehová están sobre los humildes. No importa dónde está, Él te manda a llamar. Para Él no hay lo imposible. Si estás siendo despreciado o también en el olvido, pero ahora ponte en pie, solo tienes que creer. Tú también serás ungido. El Dios de toda esperanza nos llena de gozo y paz, porque en el Hijo del Hombre ganamos la eternidad. Con esperanza esperemos a quien muy pronto vendrá, trayendo consigo el premio de los que vencen con Él. La redención de nuestro cuerpo aguardemos con devoción. Teniendo a Cristo con nosotros, como perder la esperanza. Con regocijo esperemos que el tiempo es cosa de Él. La esperanza demorada no debe ser un tormento. Lo que tarde ya no importa, igual iremos con Él. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria, gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria, gloria de Dios. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque soy Cristo a mi vida dio lo más hermoso y sin igual. Puso en mi corazón radiante luz, paz eterna. No podré pagar jamás toda la felicidad que a mi vida vino a dar. Soy feliz cerca de Él y espero lo mejor, la corona de justicia me dará.
hermosura sin par. Al contemplar su reino celestial, calles de oro miraré y por ella andaré, y por la eternidad yo viviré. Calles de oro miraré y por ella andaré, y por la eternidad yo viviré. Felicidad completa para mí todo será. El vislumbrar la aurora celestial de mi Señor. Mas será lamentación para aquel que no aceptó la gran voz de salvación. Oye bien, oh pecador, esta humilde invitación, pues quizás mañana tarde ya será. Todo será hermosura sin par. Al contemplar su reino celestial, calles de oro miraré y por ella andaré, y por la eternidad yo viviré. Calles de oro miraré y por ella andaré, y por la eternidad yo viviré. Damos gracias a Dios. Tenemos la oportunidad esta noche de volver a estudiar la palabra de Dios. Y vamos a continuar con nuestro estudio en el segundo libro de Reyes, capítulo 7. Y vamos a leer desde el verso 3 en adelante. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Bueno, desde este verso 3 en adelante ya vemos a la providencia de Dios empezando a obrar a favor de su pueblo. Y realmente es una manera extraña de obrar. Quizás muchos desaprobarían esta forma que Dios va a utilizar para traer victoria y liberación al pueblo de Israel. Pero siempre, hermano, tenemos que entender que la manera de Dios es perfecta. Lo débil y aún lo absurdo de Dios es más sabio que lo más sabio de los hombres. Eso dice el apóstol Pablo a los Corintios. El hombre razona la manera de Dios. Dios va a utilizar 4 despreciables leprosos para traer victoria realmente a toda esta ciudad que estaba sitiada. Y parece una casualidad, porque dice: había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Estos hombres, bueno, como nosotros habíamos estudiado un poco con Naamán,
realmente eran hombres despreciados. Eran hombres realmente que nadie quería tocar, nadie se quería acercar. Nosotros hoy con la pandemia del COVID-19, vemos cómo los hombres se visten de una manera realmente en la cual se protegen totalmente, se protegen la vista, se protegen el cuerpo, las manos, se protegen totalmente para no contagiarse, porque es una enfermedad muy infecciosa, muy contagiosa. Y así también era realmente el hombre leproso. La lepra realmente era muy contagiosa. Y estos hombres, bueno, por causa de su enfermedad quedaron fuera de la ciudad en el sitio. Pero realmente vamos a ver que estos hombres van a llegar a ser un contraste. Estos hombres van a ser un contraste con aquel hombre en cual se apoyaba el rey. Habíamos visto que el hombre en el cual se apoyaba el rey representa la sabiduría humana. Y así toda religión, toda secta, podríamos llamarle así también, con toda seguridad, siempre se apoya en la sabiduría del hombre. Aunque usted siempre le vea con su Biblia, quizás le vea siempre estudiando acerca de Jesús, ellos dicen, pero realmente su sostén es la sabiduría humana, porque ellos son razonadores. Como dijimos, al carecer de fe, ellos se apoyan en la sabiduría del mundo. Y esto muchas veces también quiere entrar un poco en la iglesia. El enemigo quiere entrar para tratar de debilitar al hombre y a la mujer de fe. Pero en estos 4 hombres leprosos, estos hombres despreciados, vamos a ver realmente que en ellos hubo un verdadero espíritu de fe. Y como dijimos, van a ser realmente un contraste de aquel hombre tan importante, de aquel hombre noble, pero incrédulo. Un hombre importante, pero incrédulo. Y hasta ahora habíamos visto, como hemos dicho, a un leproso gentil. Pero realmente ahora vamos a ver que Dios utiliza estos 4 leprosos judíos. Estos llegaron a ser realmente instrumentos de liberación para el pueblo de Dios. Y algo muy extraño, Dios tenía realmente preciosos instrumentos, sin duda, instrumentos sanos, instrumentos que no sean tan miserables. ¿Por qué Dios hace así? Bueno, cuando finalice este capítulo vamos a entender. Y realmente que el Espíritu Santo pueda realmente aclarar y pueda mostrarnos a cada uno de nosotros la manera de Dios. Mucho hablamos de la gracia, pero queremos que cada uno de los santos que están escuchando pueda llegar a tener una revelación profunda de la gracia de Dios. La gracia, hermano, no es un cartel. La gracia no es una teoría. La gracia es poder de Dios. La gracia es el Evangelio mismo, del cual el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo. Cuando llegamos a tener, hermano, cada uno de nosotros, una revelación individual de esta gracia, realmente el Señor, por medio de su gracia, llega a conquistar nuestro corazón. Ese es el deseo de nuestro Dios, conquistar nuestro corazón. No que sigamos por deber, no que le sigamos por temor, no que le sigamos para mostrar una justicia, una apariencia al mundo, sino que podamos seguirle
por amor. Y esto es lo que realmente va a hacer la gracia en aquellos que realmente se dejan dominar por ella. Y dice en el verso 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Ellos habían razonado y realmente no les convenía entrar en la ciudad. Realmente fuera de la ciudad estaban mucho mejor. Esa era una realidad evidente. Había más oportunidad fuera de esa ciudad. Como dijimos, Samaria representa, esa ciudad de Samaria, representa la cristiandad. Y así en este tiempo, hermano, Dios tiene algunos débiles instrumentos que son desechados, que son despreciados, que están fuera de la estructura hecha quizás por el hombre, fuera de una estructura que realmente tiene mucho que ver con el espíritu del anticristo. Y ellos están afuera como vemos que eran los leprosos. Están afuera como leprosos. Y realmente cuando encontramos en la palabra, encontramos que hay un campamento religioso. Hay un campamento, hay un lugar donde gobierna la religiosidad. En Hebreos capítulo 13, en el verso 13, dice: salgamos pues a él, fuera del campamento. Allí se encontraban estos leprosos, realmente despreciados. Sabemos que la lepra habla de pecado. La lepra habla de pecado. Y allí estaban estos hombres. Parece que Dios se equivoca un poco. Parece que la manera de Dios es un poco extraña, como hemos dicho al principio. Aquí encontramos a estos hombres leprosos, obedeciendo el llamado de Dios. ¿Para qué vamos a entrar allí? Dice. Ellos están fuera del campamento, y están llevando su vituperio. Y así, hermano, en este tiempo hay muchos también que están llevando el vituperio de Cristo. Nosotros, por lo general, queremos ser reconocidos. Nos gusta mucho la apariencia. Nos gusta ser reconocidos, aún entre nosotros. Ninguno de nosotros realmente estamos preparados muchas veces para la crítica, para realmente vivir una vida menospreciada. Pero muchas veces, hermano, nosotros vamos a tener que tomar una decisión, porque la fe está en contra de la manera que el hombre entiende y piensa y vive. Y realmente eso trae muchas veces mucha crítica, realmente mucho desprecio. Y vemos que realmente en este tiempo hay muchos que han salido en pos del Señor. Y quizás el hombre no les toma en cuenta, porque ellos no viven conforme a la apariencia. Habíamos visto que este rey tenía una apariencia. Y así es dentro del campamento religioso. Hay apariencia de piedad. Gobierna la religiosidad. Y la religiosidad llega a suplantar a la verdadera espiritualidad. Muchas veces, muchos de nosotros pensamos que somos espirituales, pero somos religiosos nomás. Estamos acostumbrados a vivir una vida religiosa, una vida de apariencia.
porque realmente eso es lo que hemos comido por años. Pero a medida, hermano, que nosotros empecemos a vivir una vida espiritual, seremos tratados como leprosos. Nos van a echar fuera del campamento. Muchas veces no va a hacer falta ni que nosotros salgamos, porque no vamos a ser bien recibidos dentro de la ciudad. Y así vemos que Dios mismo hace así. Y vamos a ver, tenemos el ejemplo de nuestro apóstol. Vamos a ver en 1 Corintios. Hace poco estábamos pasando el estudio de 1 Corintios y estaba escuchando realmente qué tremendo lo que el apóstol Pablo dice. 1 Corintios capítulo 4, vamos a leer desde el verso 9. Y dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Esta palabra postrero significa como los últimos, como los de menos importancia en la tierra, por supuesto, no en los cielos. Y dice como a sentenciados a muerte. Un sentenciado a muerte, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor tiene? Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y note cómo le dice a los corintios, a los niños corintios: nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Ellos miraban a Pablo y dice: ¡qué insensatez! ¡Qué insensatez vivir realmente como vive el apóstol Pablo! Él estaba entregado realmente a la obra, él estaba entregado al Señor. Su dicho era: para mí el vivir es Cristo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Él estaba fuera de toda estructura humana. Él no pertenecía a ninguna denominación. Él vivía para el Señor. Y vivía bajo la guía del Espíritu Santo. No había una apariencia en su vida. No había una religiosidad. Él verdaderamente vivía para el Señor. Y realmente esto trae crítica. Y Pablo les dice, nosotros somos insensatos. Porque esto era lo que pensaban los corintios. Y así, hermano, cuando nosotros a veces miramos la vida de algunos hermanos rendidos, y a veces pensamos nosotros así. Pero realmente, hermano, que el Señor nos ayude a ver cómo Él ve. A ver realmente cómo es realmente la verdadera vida espiritual. Nosotros somos insensatos, mas vosotros prudentes en Cristo. Esa prudencia muchas veces, hermano, se traduce realmente en una falta de fe. Muchas veces nosotros no queremos ir más allá. Bueno, el Señor nos espera. El Señor le dijo a Pedro: un día extenderás tus manos y te llevará otro, dice, a donde tú no quieras. Para todos también hay un tiempo. Pero muchas veces la mayoría de los creyentes no quiere seguir al Señor. Queremos pertenecer a un lugar. No importa a qué costo. No importa si se sigue la verdad. No importa si realmente estamos creciendo o no. Nosotros somos prudentes en Cristo, decimos. Y nunca hacemos una decisión por el Señor. Y por supuesto, nuestra verdadera vida espiritual no se desarrolla. Ellos eran honorables. Ellos querían ser honorables, querían ser creyentes honorables. Y así hay muchos hermanos que buscan
realmente solamente recibir gloria de los hombres. Y suben al púlpito y hablan de sí mismos, cuentan su testimonio, como si su testimonio llegara a ser de edificación. El único testimonio que edifica es la palabra. Y nosotros necesitamos aprender a valorar el mensaje. Está muy lindo el testimonio. Pero en este caso, nosotros vamos a aprender algo. Dios eligió 4 leprosos para que toda esta ciudad no mire el instrumento. Ellos tenían que escuchar el mensaje. Por lo general, el hombre quiere ser honorable, hermano. Quiere ser honorable. Y se engrandece sobre otros. Eso es niñez. Aunque quizás no tenga realmente alimento. Y bueno, esto muchas veces hechiza a los niños. Pero los hermanos de fe no son engañados, porque ellos buscan el verdadero alimento espiritual. Buscan que realmente Cristo sea predicado, que la gracia sea predicada. Así que vemos que realmente Pablo dice, nosotros somos despreciados. Él era como un leproso a la vista de los corintios. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Quién quiere realmente ser el desecho de todos? La gracia tiene una particularidad. La gracia utiliza lo vil y lo menospreciado. Dios tiene sus materiales de construcción, hermano. Dios tiene sus materiales. Y esto, hermano, nos debe hacer pensar. Nos debe hacer pensar. Y mirar realmente de la manera en que Dios ve. Porque muchas veces nosotros queremos humanamente poner la vista en los instrumentos. Y si es lindo el instrumento, mejor. Pero ¿quién va a mirar un leproso? ¿Quién iba a mirar a Pablo? ¿Cuánto realmente tenemos que aprender? Como el Espíritu Santo, hermano, quiere que nosotros miremos siempre al Señor. Siempre mirad al Señor. Dice en 1 Corintios capítulo 1 en el verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. No eran como el noble, en el cual el rey se apoyaba. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Qué elección para el pueblo de Samaria, para esta ciudad. Ellos esperaban quizás una liberación, quizás que Dios haga un gran milagro. Como hemos dicho, habíamos visto que muchos esperaban que caiga maná del cielo. Bueno, Dios tenía que enseñarle al pueblo. Dios tenía que enseñarle. Realmente el espíritu de este tiempo es un espíritu religioso. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, le escribe sobre el presente siglo malo.
Este siglo, hermano, no es malo por el pecado, por la maldad, por los asesinatos, por todo lo que ocurre. Eso ocurrió y ocurrirá siempre. Este siglo es malo, hermano, especialmente por su religiosidad, por su apariencia. Estos leprosos a los ojos de los demás van a ser el instrumento que Dios realmente escogió para que realmente Israel tenga liberación. Y esto otra vez es la elección de Dios. Dios no eligió a un grande. Dios, primeramente vemos que Eliseo le había dado el mensaje al rey y a estos nobles, pero ellos no creyeron. Pero vemos la providencia de Dios. Tenía 4 leprosos. Y vemos que la palabra de Dios se cumple. Lo vil, lo menospreciado, quizás la porquería más grande, responde al llamado de Dios. Y note que son 4. El número 4 nos habla de la debilidad. El número 4 es el número de la debilidad humana. Y esto nos muestra, hermano, que Dios solamente puede manifestar su gracia en nuestra debilidad. No hay otra forma en que Dios pueda mostrar su poder en nuestra vida que cuando nosotros realmente tomamos este lugar que es un lugar poco popular. El hombre quiere ser reconocido por su fuerza. El hombre quiere ser reconocido por sus capacidades, por ser sanos. El hombre quiere ser reconocido por su inteligencia, pero nada de eso sirve para que Dios manifieste su gracia. Tiene que ser débil. Ese es el único requisito. Y ese lugar, ¿no? como decimos, no es popular. El apóstol Pablo aprendió a ser débil. Él era un hombre fuerte. Cuando era Saulo significa grande. Pero el Señor le llevó a ser Pablo. Le llevó a ser pequeño. Y este es el propósito de Dios. Debemos, como decía nuestra hermana en el Evangelio de Juan, dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. En Deuteronomio capítulo 26, vamos a leer en el verso 5. Dios le había enseñado cómo tenía que hablarle realmente al sacerdote, cómo tenía que dirigirse, realmente mostrando de dónde Dios le había sacado. Y dice en el capítulo 26 de Deuteronomio, en el verso 5, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Note que el israelita tenía que realmente a cada paso reconocer la gracia de Dios en su vida. Ellos tenían que reconocer que ellos eran un arameo a punto de perecer. Así fue realmente toda la descendencia de Abraham. Y si no hubiese sido porque Dios le predicó el Evangelio a Abraham y le alcanzó con su gracia, ellos realmente no hubiesen llegado a ser una gran nación. Y así también nosotros, hermanos, tenemos que ver que en el antiguo Adán estábamos a punto de perecer. Y si no fuese por la gracia de Dios, ya hubiésemos perecido también. ¿Cuántos de nosotros? Si Dios no nos hubiese alcanzado,
Si la gracia no nos hubiese alcanzado, ¿dónde estaríamos? Cuando hay este reconocimiento, Dios puede obrar en cualquier vida. Dios puede obrar en cualquier vida. Y estos sirios eran también arameos. Estos sirios también eran arameos. Y vemos que muchas veces nosotros no queremos reconocer de dónde el Señor nos sacó. Parece que nos olvidamos. Parece que nos olvidamos que Dios ha manifestado su gracia en nuestra vida. Pero vamos a ver que Dios les va a impulsar a estos cuatro despreciables hombres a ir al campamento del arameo. Muchas veces el Señor nos lleva allí. Muchas veces Dios permite la humillación en nuestras vidas. Muchas veces Dios permite que realmente seamos despreciados, porque quiere tratar con nosotros a solas. Y nos lleva al campamento del arameo. Nos lleva a reconocer de dónde Él nos sacó. Realmente es la única manera, hermano, en que Dios puede manifestar su gracia en nuestras vidas. Parece que hay un antes y un después. Cuando Dios nos lleva al campamento del arameo, hermano, Dios nos muestra muchas cosas. El apóstol Pablo iba y visitaba este campamento. Le visitaba muy seguido. Y podemos leer en 1 de Timoteo capítulo 1 verso 12. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí vemos a Él realmente visitando el lugar de donde el Señor le sacó. Y no es casualidad, hermano, que estos 4 hombres ya hayan ido allí. Si Dios va a manifestar su gracia en nuestra vida, Dios nos tiene que llevar realmente a ese lugar para ver de dónde el Señor nos sacó, para que realmente podamos reconocer que todo lo que somos por causa de la gracia de Dios. Vemos que el apóstol atribuyó su vida, su ministerio a la gracia de Dios. La mayoría, hermano, quiere omitir, olvidar o esconder de dónde el Señor le sacó. Parece que no se quiere olvidar, parece que no quiere contar. Pero Pablo contaba para mostrar justamente el poder de esta gracia maravillosa. Más cuando a veces pasan los años, parece que el creyente quiere mostrar una imagen. Hermano, tenemos que salir corriendo de esas cosas. No tenemos que mostrar una imagen. Si todavía tenemos un poco de lepra, vamos a mostrarnos así como somos. Tenemos que mostrarnos como somos, porque Dios, así como usted le va a utilizar. Su gracia le va a alcanzar. Ya no queremos realmente mostrarnos como leprosos. Pero, hermano, necesitamos mostrarnos tal cual somos. Muchas veces queremos ser importantes. Nos gusta ser reconocidos, que se nos respete, ser respetables, como así los corintios. Los corintios querían ser respetables, quizá más respetables que otra asamblea. Todo eso es hipocresía y es religiosidad. Cuando el creyente entra en esas cosas, hermano, es difícil salir, porque vive de la apariencia. Nosotros no necesitamos vivir una clase de vida de esas. Nosotros queremos vivir una vida espiritual y agradar al Señor. Y si nos falta, hermano. Y somos sinceros delante de Dios
y somos sinceros delante de los hombres. Hace poquito una hermana me preguntó, hermano, ¿usted no se enoja? Usted es siempre así buenito. Y le dije, ¿te quiere saber, hermana, si yo soy buenito? Le digo, pregúntele a mi esposa, le digo. Ella sabe bien lo que yo soy. Hermano, el Señor nos ama. Y en su misericordia, hermano, el Señor nos da este privilegio de poder realmente servirle. Muchas cosas nos faltan, hermano. Aún no somos perfectos. Pablo dice, yo no soy digno, dice. Parece algo tan contrario a lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero Pablo entendió bien realmente. Él entendió que él no había sido llamado por Dios por sus méritos, sino por gracia. También podemos leer en 1 Corintios capítulo 15, en el verso 9. 1 Corintios capítulo 15, en el verso 9. Otra vez le encontramos en el campamento del arameo. Y dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Nosotros sabemos que realmente fue tremendo el lugar en el propósito divino. En esta dispensación de la iglesia, Pablo, es el perito arquitecto, el administrador, el gerente, que realmente Dios le dio la gracia y a él le tocó repartir. Pero él dice en su pensamiento, yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Un arameo a punto de perecer. Ese es el pensamiento. Y dice que eso el israelita le tenía que decir a su Dios. Cuando Israel se olvidó de esto, Israel quiso crecer y ser como las demás naciones. Pero mientras Israel conservaba realmente este recuerdo tan necesario, Israel fue agradecido y se rindió a su Dios. Así que dice, yo soy el más pequeño. Pero dice también en el verso 10, pero por la gracia de Dios. Cuando el Señor nos lleva al campamento del arameo, por un lado nos hace recordar de dónde Él nos sacó, pero también Él nos hace ver su gracia. Y eso, hermano, es lo que nosotros necesitamos, una revelación de la gracia de Dios. Muchas veces pensamos en muy dentro de nosotros mismos que somos mejores que otros. Muchas veces pensamos, hermano, que quizás nosotros nos vamos a hacer así y criticamos a los demás. Nos falta ir al campamento del arameo. Y si usted es sincero, usted va a ser empujado a ir, hermano, en algún momento a ese lugar. Y es un lugar difícil, porque estos hombres fueron allí ya entregados, porque adentro de la ciudad iban a morir de hambre, o el pueblo mismo le iba a matar, no eran bienvenidos. Y ellos fueron allí sabiendo que no tenían nada que perder. Y a veces Dios permite que nosotros lleguemos a esa situación. Parece que ya no hay nada que perder. Parece que ya hemos perdido todo, como Job. Y por ahí se nos pega una sarna también, como a Job mismo. Pero todo eso es realmente el trato de Dios en nuestra vida. Queremos ir, hermano, a esos lugares. Allí estamos a solas con el Señor. Y allí, como dice el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Esta poderosa gracia había transformado a Saulo en Pablo. Había transformado al perseguidor en un instrumento útil para la gloria de Dios. En un instrumento tan importante. Hermano,
la gracia de Dios. Si queremos tener la revelación de la gracia, necesitamos muchas veces ir allí. Necesitamos ir allí. Reconocer que nuestro mérito no vale nada. Poder decir, yo era un arameo a punto de perecer. Así éramos, hermano. No jactarnos ya en el antiguo Adán. Y si somos algo, hermano, es por la gracia de Dios. Y así vemos a estos 4 leprosos despreciados. Vemos que Dios mismo les llevó al campamento de los asirios. Bueno, tienen que ir allí y ya no tienen esperanza. Ya toda esperanza humana había terminado para ellos. Toda calificación natural no les servía de nada en ese momento. Y bueno, allí vamos a ver que Dios va a obrar. Dios va a obrar. Dios tiene su manera, hermano. Dios tiene su manera. Y es realmente tan precioso. Nosotros queremos, como volvemos a decir, nos gusta jactarnos. Pero cuando ya se termina esa jactancia, bueno, Dios nos empieza a mostrar lo que somos en Cristo Jesús. Y allí termina la jactancia. Porque lo que somos en Cristo Jesús no lo hemos ganado nosotros. Lo hemos recibido de pura gracia. Entonces allí empieza un nuevo trato. Nos damos cuenta, hermanos, de que somos una obra sin terminar aún. Nos damos cuenta que nos falta. Que nos falta. Entonces también empezamos a dar lugar a Dios para que Él actúe en nuestra vida. Si usted todavía no llegó a este lugar, Dios no puede obrar en su vida. Dios no le puede completar. Nosotros queremos ser completados, hermano, porque el Señor viene pronto. Pero tenemos que reconocernos así. Tenemos que vernos débiles. Tenemos que vernos realmente así para que Dios pueda terminar su obra. Vamos a ver en Filipenses capítulo 3, dice en el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, la gracia de Dios, cuando nosotros podemos reconocer, hermano, que nos falta, cuando podemos reconocer que aún realmente no hemos alcanzado muchas cosas, bueno, esa gracia tiene lugar para transformar nuestra vida. Y Dios empieza también a obrar de muchas maneras. Y una de las cosas que Pablo nos enseña aquí dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Empezamos a mirar hacia adelante. Y empezamos a mirar realmente lo que el Señor tiene para nosotros. Prestemos, hermano, atención a todas estas enseñanzas. A esta escena que parece que es algo, como hemos dicho, algo un poco raro. La manera de Dios, un poco raro. Vamos a leer desde el verso 5 en adelante. Dice, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros.
Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Y luego se dijeron el uno al otro: ¡Ey!, dice, no estamos haciendo bien, dice, porque hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos. Y si esperamos el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora y entremos, y demos la nueva en casa del Rey. Aleluya. Qué hermosa escritura. Que realmente Dios nos ama tanto. Tenemos que prestar atención, hermano, a esta escena. Ellos sin esperanza, sin más, se pasaron al campamento de los asirios. ¿Y qué es lo que vieron ellos? ¿Qué es lo que encontraron? Primeramente, lo que vieron es a un enemigo vencido. Y así, hermano, es cuando nosotros vamos a donde el Señor nos lleva, a ese lugar que nosotros no queremos ir. Empezamos a tener una revelación especial y profunda de la cruz, donde el Señor ganó la más grande batalla y donde el Señor también nos ha enriquecido. Ellos vieron a un enemigo vencido, pero también vieron los despojos, vieron realmente mucha riqueza y empezaron a enriquecerse. Y yo me imagino qué gozo estos despreciados realmente empezaron a entrar de un lugar al otro, empezaron a comer, empezaron a guardar. Ya tenían sentencia de muerte sobre ellos, pero el Señor les enriqueció. Ellos vieron mucho más que los demás israelitas que estaban dentro de la ciudad. Así, hermano, nosotros somos invitados a salir de cualquier campamento de religiosidad para poder ver más. Quizás muchas veces, como vemos en la vida de muchos que no quisieron salir. Jonatán quiso quedarse seguro en la casa de Saúl, en el palacio de Saúl. Y yo me imagino que muchos de los israelitas creían que estaban muy seguros dentro de la ciudad. Pero como el Señor muchas veces nos saca, hermano, de ese ambiente donde nosotros muchas veces pensamos que estamos seguros, que estamos cómodos. La invitación es: salgamos del real llevando su vituperio. Hermano, de todo modo la sentencia de muerte ya está sobre ellos. No había nada que perder. Ya no había prestigio. ¿Qué prestigio va a tener? ¿Qué prestigio va a tener un leproso? A veces el Señor nos deja un poco leproso, hermano. ¿A usted le gustaría estar leproso? Bueno, hermano, Dios muchas veces va a permitir. Muchas veces perdemos el prestigio. Parece que esa honra que tanto nos gusta recibir, ya no recibimos más. Pero qué fiel que es el Señor. Qué fiel que es el Señor. Estos hombres que tenían que gritar: inmundo, inmundo. Tenían que gritar así. Este era el mensaje que ellos daban cuando alguien se acercaba. Tenía que gritar. La ley le enseñó así al leproso. Ahora tienen una nueva para dar al pueblo. Tienen unas buenas nuevas. ¿Y sabe lo que es la buenas nueva usted? Es el mismo evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Dios le dio buenas nuevas para compartir con toda
la ciudad. Si nosotros no salimos, si nosotros muchas veces no queremos obedecer al Señor, tampoco podemos ser enriquecidos. Tampoco podemos muchas veces tener visión espiritual. Pero cuando decidimos salir del campamento religioso, hermano, nos encontramos con realmente riquezas sin iguales. El Espíritu Santo empieza a tener libertad en nuestra vida. Y vemos que Dios, en su infinita misericordia, no por nuestro mérito, no porque seamos tan lindos, no porque merezcamos, sino que por su gracia nos ha escogido para darnos un mensaje y proclamarlo con toda la fuerza que el Señor nos da, en el poder del Espíritu Santo. Queremos proclamar este mensaje, porque no hay otro, hermano. El mensaje de gracia y de gloria. Este es nuestro mensaje. Y quizás somos un poco leprosos todavía, hermano, pero el Señor nos ha escogido para proclamar. Y hay mucho todavía para ver. Vamos a ir viendo, hay muchos detalles todavía. Pero ya empezamos a ver que el Señor ya tiene la manera de traer victoria a su pueblo. Una manera particular. Primeramente, la victoria es vista por estos leprosos. Y realmente necesitamos muchas veces que Dios haga de esta manera. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a dar por finalizado nuestro estudio. Que el Señor le bendiga ricamente. Buscar a su esposa e irá con él. El amado le dirá a su amada: ha pasado ya el invierno y las flores dieron su fragancia. Yeah.
reinar, juntos con Él allí estaremos para gozar. El amado le dirá a su amada: ha pasado ya el invierno y las flores dieron su fragancia. Levántate, amiga mía, paloma mía, ven, ya resplandece como el sol. El amado le dirá a su amada: ha pasado ya el invierno y las flores dieron su fragancia. Levántate, amiga mía, paloma mía, ven, ya resplandece como el sol.